Buenas tardes, hermanos, que Dios nos bendiga a cada uno. Y bueno, hoy como otro domingo más, que el Señor nos permite estar aquí ante la presencia de su Santo Espíritu, no tengo duda. Y bueno, continuar con un tema que vengo hablando, ¿no? Y tratando de explicar cosas que están escritas en la Biblia, ¿no? En la enseñanza. Y bueno, y hay muchas cosas que no se han entendido y otras que sí se han entendido, se han cumplido. Yo estuve hablando de San Mateo, estuve hablando de cuando sus discípulos le preguntan al Señor qué será de la venida de Él, qué acontecerá, ¿no? Y el Señor le empieza a enumerar, pero yo hacía énfasis en que cuando el Señor le empieza a hablar a los discípulos y a contar, a revelar, tiene un orden todo eso. La misma palabra que va saliendo del Señor ya está siendo ordenada en el tiempo. Por ejemplo, si el Señor dijo que iban a venir primeramente gente que iba a engañar, que iban a venir hombres, iban a hacer mercadería de la gente. Eso lo dijo primero. Después dijo que iban a venir los terremotos y las guerras y las pestes y todo eso. O sea que no es casualidad que el Señor lo ordene de esa manera. No es casualidad. El Señor lo da ordenado. Primero va a pasar esto. Después lo otro, aunque nosotros leamos de corrido, como quien dice, hay un orden muy especial y un orden que pertenece a las promesas del Señor, porque todo lo que le está explicando el Señor Jesucristo, el Maestro, se lo está contando en un orden. Y eso lo leímos, ese orden. Y también está prometido en el capítulo 24 de San Mateo, en ese orden, también después que sucedieran todas estas cosas, que nosotros hoy somos protagonistas, sabemos lo que está pasando a nivel mundial, que las guerras siguen estando y siguen los rumores, también siguen las pestes y también siguen estos falsos pastores, pastoras falsas, sacerdotes, hombres que han tomado el lugar del Señor y han hecho un trabajo para sí mismo y no para Dios, no para el Señor. Entonces el Señor les dice cronológicamente en el orden, y después le dice en el capítulo 24 y el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino, dice, en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles. O sea que gente que no, porque en aquel tiempo estaba el pueblo hebreo, pero Él en su muerte nos hace iguales a todos, tanto al hebreo como al gentil. Entonces dice que es el evangelio que Él predicó, el evangelio que trajo Él del cielo, dice que iba a ser predicado por testimonio, dice, a los gentiles. A los gentiles. Y luego dice, y entonces dice, vendrá el fin. Pero después sigue el versículo 15 y dice, por tanto, dice, agrega más material, más cumplimientos, más determinación de Él. Dice, por tanto, en el versículo 15 dice, por tanto, cuando vieres la abominación del asolamiento, dice, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Y después sigue hablando cronológicamente, entonces los que están en Judea, dice, huyan a los montes.
y el que sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y todo así le va, la enseñanza del maestro se las va diciendo. Y después le va diciendo más adelante, ¿no? Va contando cómo va a ser cuando el Señor venga. En el versículo 25, en el 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes, dice, y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. O sea que es tan grande lo que va a acontecer, lo que ya está aconteciendo, que nosotros podemos ver cómo el diablo ha engañado en gran manera a todos, y ha usado a estos profetas que trabajan para él, que el Señor ya lo está anunciando cuando él estaba en la tierra, cuando él estaba con sus discípulos. Y nosotros lo podemos ver a todo esto, somos protagonistas. La gente, basta prender el informativo, la radio, cómo hacen mercadería de la gente, cómo engañan con astucia, poniéndole precio a un jabón que ellos dicen que es para limpiar el cuerpo y todo lo negativo que hay en el cuerpo y todo para limpiar. Otros le dicen que pongan tal cosa o tal otra dentro de su casa para limpiar la energía mala o lo que sea. Toda cosa que Dios no pertenecen a la verdadera doctrina del Señor. No. Y todo esto está escrito y nosotros como que lo leemos, pero como que no nos damos cuenta. Y el Señor está diciendo todo lo que iba a acontecer antes que viniera Él. Y esta palabra, que tenía que predicarse por testimonio, antes que el Señor venga, se está dando. Cuando todo esto está crecido, se está dando una palabra de amor y de verdad. Una palabra de amor y de verdad que pertenece al mismo evangelio que el Señor predicó. Quitando los engaños de la gente, hablando, defendiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que esto iba a pasar y pasa, y la gente parecería que no se da cuenta y es engañada día a día. Le dicen que hay un manto sagrado, que el manto es del Señor y que vengan a tocar el manto para que les cambie la vida rápidamente. Cosas que no están escritas. Las cosas, como el Señor se manifiesta, están ordenadamente escritas para nosotros. Esas no. Una arena traída de Jerusalén y le ponen precios. Le han puesto precios a las oraciones, a los empresarios. Nosotros somos protagonistas de eso. Hay oraciones para aquella persona que no tenga nada, y hay oraciones para que aquel que tiene y su negocio le va un poco mal y lo llaman para que venga el pastor, ora para los empresarios para que su negocio siga funcionando como tiene que funcionar. Y el hombre en la debilidad y en la necesidad cae. Pero el Señor nos está diciendo a las claras que esto iba a acontecer. Entonces, nosotros entramos también en esa determinación de la palabra de amor y de verdad. La repetición del Evangelio por testimonio. Por testimonio porque es el Espíritu Santo que da el testimonio que lo que predicó Jesucristo y está escrito se vuelve a predicar de la misma manera. Porque el Espíritu Santo se manifestó, el Espíritu Santo enseñó y ordenó. Y de ahí que el Evangelio es verdadero
y se traza la palabra con fundamento y con la determinación de Dios. Entonces, en el capítulo 24 de San Mateo todo está ordenado lo que iba a pasar. Y dice que va a ser tan grande esta venida de nuestro Señor Jesucristo, cual nunca fue antes. Cual nunca fue. Dice que las virtudes de los cielos serán conmovidas. El sol no dará más su lumbre. Nunca pasó en la historia que tiene Dios con el hombre en la tierra. Si lo de Noé y el diluvio fue algo grande y donde perecieron muchos, esto es mucho más. Es mucho más. Mucho más, ¿cómo decir? Lo que va a acontecer es mucho más, no me sale, busco la palabra pero no me sale, pero igual, tremendo, por decir de alguna manera, que no es la palabra esa justa, porque yo trato siempre de ajustarme a las palabras del Evangelio, ¿no? Dice que nunca la humanidad... Sí, la Escritura dice aflicción, grande aflicción, eso sí, eso. Una aflicción muy grande cual nunca hubo. Esa es la palabra bíblica. Gracias, hermano Aparicio. Eso es, va a haber una aflicción muy grande. Y todo eso va a acontecer y todo eso se viene dando. Entonces yo en las prédicas anteriores, que vengo ya el domingo pasado y el otro anterior, quise explicar un poco lo del Daniel, que dice que iba a estar en el lugar santo, el versículo, capítulo 24, versículo 15, dice: por tanto, cuando vieres, dice, la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, o sea que también iba a haber una abominación antes que el Señor venga, que fue dicha por un profeta que Él envió antes. Y el profeta dice que le fue revelado, el mismo Dios le mandó el ángel, como estuvimos leyendo, que ahora lo vamos a repasar, le mandó el ángel para que le revele un sueño que él había tenido, o una revelación que él había tenido. El ángel le cuenta y le aclara todo lo que iba a pasar. Y él, como quiso saber un poco más, el mismo Dios le dijo que iba a estar que iba a estar en el lugar santo, porque dice: y tú, Daniel, al final irás, que lo vamos a leer, que Dios nos ayude para poder entender. Entonces yo me puse saber que era esta abominación espantosa que habla, que él va a, que se cumple, y bueno, y fui a Daniel y estuvimos hablando, y vamos a repetir un poco rápido porque ya lo hemos aclarado, pero dice en la página 903, el capítulo 9, versículo 27, o repetimos el 26, así se entiende un poquito más el tema. Dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. O sea que en esas semanas que el ángel le revelaba a Daniel, estaba también la venida del Mesías y la muerte de este Mesías, que sabemos que el Mesías es el Cristo, es el Emanuel prometido, que tenía que padecer, tenía que morir. Entonces dice: se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento, dice. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Sigue hablando del mismo Mesías, porque cuando él muere,
confirma el pacto, dice a muchos. ¿Cuál era el pacto? Que así como Él resucitó, tenía el poder también de resucitarnos a nosotros. Ese es el pacto a muchos. Porque cuando Él muere, viene y muere, hace al pueblo elegido, el pueblo hebreo, lo hace igual a los que no eran pueblo, igual a los gentiles, los hace uno, al extranjero, al gentil, al hebreo. Dice, ya no es más Dios de ellos, sino Dios de toda la tierra. Eso lo cumplió en su muerte e hizo un pacto para muchos. Y nos deja una herencia también dentro de este pacto, porque lo dice en los Hebreos. Voy a hablar también de esto porque confirma ese pacto. Porque si el Señor Jesucristo no hubiera muerto, no hubiera dejado la herencia. Que la herencia, nosotros podemos pensar, ¿qué es una herencia? Si es, por ejemplo, en familia, como nosotros conocemos, si en este caso muere el padre o muere la madre, los hijos heredan lo que el padre dejó o la madre dejó. ¿No es así? Pero si no hay muerte, si no se produce la muerte, no hay herencia. No hay herencia. Entonces, de la misma manera el Señor tuvo que morir por todos, como dice acá, prometiendo un pacto a muchos. Tuvo que morir para que nosotros recibamos esa herencia que es la vida. Porque si Él hubiera estado vivo, nosotros no éramos herederos. Porque dice, si el testador no muere, no hay heredero. Es claro eso. Entonces, todo eso lo hizo en su muerte y nos dio, a través de esa muerte, selló ese pacto a muchos. Nos dio la promesa de que Él en la muerte también nos iba a dar la heredad que Él había prometido, la herencia, que es un cuerpo nuevo para nuestra alma y para el cielo. Es su promesa. En cuanto y a todo esto vemos cómo, para poner un ejemplo también que me trae a colación, ahí vemos cómo las iglesias que están en todo el mundo, los que creen en las iglesias no heredan nada, no pueden heredar. Y vemos que cada año son más ricas, porque si bien hay muerte, no se reparte la herencia, sino que se sienta otro en la silla, reemplazando al que estaba. Entonces las riquezas no son repartidas, quedan para ellos. Porque si bien muere el sacerdote, pero enseguida nombran a otro. Y ese que muere no muere por la congregación, como el Señor murió por un pacto para muchos, sino que muere y los demás nada heredan. Hereda el otro que toma la silla y mantiene todo lo que es de ellos. Y por eso cada vez están más ricos y cada vez tienen más y cada vez mandan más presidentes y cada vez mandan más naciones y cada vez hacen más cosas. Porque no hay muerte, no hay herencia, ellos cada vez tienen más. Pero el Señor ya nos dijo que esto iba a pasar, que iban a engañar, que iban a hacer mercadería de la gente. ¿Qué es mercadería? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un negocio, vendemos cosas. Y con esas cosas que vendemos, hacemos nuestro salario. Y si vendemos mucho, sumamos más salario. Bueno, estos iban a ser mercadería de la gente. Iban a ser cada vez más salario para ellos. Entonces, sigo para adelante con el tema. Dice que en el 27 dice, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Esa semana que pasa no es una semana nuestra. Es como cuando en el capítulo 24 de Mateo empieza a contarle a los discípulos
que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro, que iba a venir lo otro, que iba a venir lo otro, hasta el día que Él venga dice que va a ser aflicción en aquellos días. Todo se va a dar de la manera que el Señor lo habló, porque la palabra que el Señor habla es una determinación. Entonces, dice que todo esto va a acontecer. Dice, bueno, y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, que lo explicamos. Él se ofreció una vez sola, como el cordero que quita el pecado del mundo, que era la muerte. Él quitó el sacrificio en el correr de otra semana, ¿no? Quita eso, ¿no? Dice, y la ofrenda. Después, dice, después, habla de un después, más adelante, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones será el desolar. La muchedumbre de las abominaciones. ¿Qué puede ser eso? ¿Qué puede ser algo abominable para Dios? ¿Qué podría ser? Si nosotros vamos a toda la Escritura, nosotros podemos darnos cuenta que el Señor, que Dios, aborreció siempre desde un principio las imágenes. Dice que le es abominación. Todo lo que el hombre hace contra los mandamientos de él, para él es abominación. Abominación. Voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor le dio mandamiento a los hebreos que no comiera tal cosa, ellos no la tenían que comer porque eran inmundos. Ustedes lo han leído, los pastores, los sacerdotes, todos lo deben haber leído y hablado de eso, ¿no? Y cuando el Señor dice, da mandamiento que no nos hagamos imágenes, que no adoremos a los dioses que Él sabe que están, que son dioses, el diablo y sus hijos. El diablo enseñó cómo adorar a Él. Y el hombre ha sido engañado y ha desobedecido a Dios. Como claro, a Dios nadie lo vio, dudan también pienso, ¿no? Por decir algo, ¿no? Fallan, erran. Y el Señor dice, el Señor se presentó desde un principio, desde Adán y Eva, que hablaba. Habló con Adán, habló con Eva, habló con la serpiente, que era el diablo. Habló, escucha, se mueve. Entonces, Él desde un principio, Él se presenta como un Dios por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento también. O sea, todo está ordenado. Él se presenta como un Dios celoso y bueno, y que es por sobre todas las cosas. Y ahí en el trabajo que Él hace, Él enseña y dice, no te hagas imágenes ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni lo que está debajo de la tierra, ni lo que está en el mar. Dice, y aún mirando para el cielo, dice, no te hagas imágenes de las estrellas, ni del sol, ni de la luna, ni de ninguna esfinge, ni de esto, ni de lo otro. O sea, Él dijo desde un principio que no adoraran a dioses ajenos, dioses extraños, dioses que ya habían sido vencidos por Él. Eso hay que entender, porque la lucha que siempre ha tenido el Dios con el hombre es esa, las imágenes, desde un principio. Y de la idolatría, porque cuando Nimrod quiso ser el intermediario entre el hombre y Dios, ¿qué hizo Dios? Confundió las lenguas, no permitió, no le gustó. Cuando
cuando, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba Elías hablándoles en aquel tiempo, ¿no? Que ellos adoraban al dios Baal. Y Elías defendía al Dios de los cielos, al Dios de dioses. Y bueno, hizo un trabajo Elías y dice que el dios Baal lo mandó a destruir a todos. O sea, primero dice la Escritura que hizo un trato con ellos, Elías, porque era un poderoso Elías, era un profeta, un enviado de Dios. Muchos creían así, pero también en aquel momento la gente estaba inclinada a estos dioses ajenos. Entonces dice que Elías habló y dijo, vamos a hacer 2 altares, dice, uno para los Baales y otro para Jehová Dios. Y dice que oraran desde temprano al dios Baal a ver si podía hablar y podía hacer algo. Y él armó un altar para el Dios que oye, que estamos hablando y el que está escrito. Y dice que ellos oraron toda la mañana y toda la tarde y no bajaban los brazos, dice, pidiéndole a Baal, y Baal no lo escuchaba. Y dice que cuando le tocó el turno a Elías, dice que pidió agua y empapó todo el altar y empapó la leña, toda la madera, y clamó a Jehová Dios y dice que los consumió. Y no solamente consumió el altar, sino a los que adoraban a los Baales, también los consumió. Y después la gente que había creído, que ya no se dejaba llevar más por los profetas, estos mentirosos del diablo, la misma gente los salió al encuentro y los mató a todos los que adoraban a los Baales. O sea que tenemos esto de la abominación espantosa, es la idolatría, es el engaño, es hacer imágenes de algo que Él dice que no lo hagas. Me acuerdo también, siempre la lucha fue de los enviados, un trabajo muy grande para deshacer la obra del diablo, que los engañaba con estas imágenes mudas desde un principio. Y me acuerdo un caso también, no me acuerdo bien el nombre, si fue Sansón o fue otro, pero lo concreto es que ellos plantaban montes para hacer imágenes de la buena madera. Y dice que el Señor puso un espíritu no sé si fue a Sansón o a otro, que dice que de una noche salió y derribó todo el monte que tenían plantado para los Baales. Los derribó y los quemó. Gedeón, muy bien, Gedeón. Y Gedeón hizo ese trabajo y para agradar a Dios, porque sabía, fue un enviado Gedeón, está escrito. Todos los enviados trabajaron para enseñar a la gente que de toda esa idolatría y de esas abominaciones para Dios había que apartarse, no había que hacerlas. Ejemplo tenemos en la Escritura miles. Entonces eso es la abominación espantosa que Él la va a terminar, que está en Daniel. Entonces, leo un poquito más. Dice, vamos a ir a Daniel capítulo 11, la página 905, dando vuelta a la página nomás, que acá nos va a aclarar un poco más cómo esta abominación espantosa, que son, no tengo duda en lo que les digo, Él siempre abominó todas estas imágenes, estatuas, unas de yesos, otras de madera, otras de arcilla, de lo que sea, otras de oro, de plata, todo. A Dios no le gusta ni que adoremos una copa.
cuanto menos una imagen, es algo penoso. Es donde Dios le duele, le molesta mucho, es una gravedad muy grande cuando el hombre hace eso, muy grande. Dice en la página 905 el versículo 31 del capítulo 11, dice así: y serán puestos brazos de su parte, dice, y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Todo esto es en las 72 semanas que está escrito, todo esto tiene que cumplirse, pero en un orden. El continuo sacrificio ya fue quitado, pero se impuso en el mundo entero la abominación espantosa, que fue dicha por el profeta Daniel, como está escrito en San Mateo el capítulo 24. Está como ligado una cosa a la otra. Que le va a ser extendiendo, que será puesto brazos de su parte, dice, es un rey. Dice que le va a dar más fortaleza y se va a extender, va a tener mucho poder y se va a extender. Y tras ese poder tan grande que tiene, que viene milenariamente, ¿no? Viene de antes, no es de ahora esto. Esto es para llegar al regreso de nuestro Señor Jesucristo, se viene dando para el cumplimiento. Pero, dice, y serán puestos brazos de su parte, dice, y contaminarán el santuario de fortaleza. El santuario de fortaleza es Dios. Es Dios. Dios es fortaleza. Dios es santo. Dios. Dice que lo van dice, quitarán el continuo, el 31. Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza. Con toda esta abominación espantosa la va a contaminar. El Señor vino del cielo y murió por todo, venció la muerte, resucitó y fue al cielo como sumo pontífice, como Dios de dioses, como el Hijo de Dios que fue enviado. O sea, Él cumplió, Él hizo un trabajo firme, de santidad, como veníamos hablando, de seguridad en quien cree en Él, en la herencia que nos promete, que es la vida. Dice que contaminarán, dice, el santuario de fortaleza. ¿Por qué lo contaminarán? Porque hablan todos de Jesús, hablan todos del Hijo de Dios y todos están misturados. Unos hablan una cosa, otros hablan otra cosa, otros enseñan a adorar imágenes, otros a hincarse de rodilla a un cerro, otros el agua bendita, otros el manto, otros de la parte de los hechiceros, vamos a prenderle la vela para aquel, para el otro, y todo así. Han contaminado lo que Dios había hecho tan grande trabajo. Se contaminó, dice. Y nosotros lo podemos ver hoy en día, que todo está contaminado. Todo está contaminado. Y esto es una determinación por un profeta, Daniel, que va a estar en el lugar santo. En el capítulo 24 lo dice. Entonces dice, y pondrán la abominación espantosa. Pondrán la abominación espantosa, que es todo esto que estamos hablando. La gente ya no cree en Jesucristo como el Hijo de Dios. O si bien creen, pero tienen el crucifijo acá y le piden a la Virgen tal, y le piden al santo tal, o al gauchito tal, o al hombre que era bueno, le pido a él porque era tan bueno que debería ser un enviado del cielo, entonces le pido a él por mi hijo. Y no es así. No es así. Entonces, dice, y pondrán la abominación espantosa. La pondrán. O sea, la tenían porque ellos ya la tenían. Esto viene, la abominación espantosa
no olviden que les he dicho que viene desde un principio de la desobediencia de Dios con el hombre. Y Dios siempre apartó, dice que Él apartó, tomó un pueblo para que no sacrificara a dioses ajenos. Y les dio una enseñanza, le dio preceptos, le dio estatutos, le dio leyes. Y el extranjero que quería venir y quedarse con ellos, dice que lo tenía que recibir y cumplir todas esas cosas que Dios había hablado para limpiarlos, porque estaban contaminados de esta abominación espantosa. Y ahora dice que el mismo Señor Jesucristo dice que en el capítulo 24 que se va a cumplir, va a ser quitada esa abominación espantosa. Entonces dice, sigue un poco más. Repito el 31. Y serán puestos brazos de su parte, dice, y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Y con lisonjas, dice, hará pecar a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. O sea que iba a haber en el tiempo una lucha, iban a estar también los enviados del cielo, iban a hacer un trabajo de unidad, de demostrar que esto no es así, que esto no se haga, que esto es abominable para Dios, que no se haga. Dice, y van a ser ayudados estos también, dice... dice en el 33, dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos. Esto viene a ser en el tiempo, ¿no? En el tiempo. No es que sea ahora, porque esto viene dándose desde que los discípulos le preguntan qué va a hacer de la venida de Él, ¿no? Del regreso. Entonces les dice, cronológicamente le da todo el orden. Y dentro de ese orden está esto ligado al profeta Daniel, porque todo lo que el Señor habla tiene que estar fundado en el Antiguo Testamento, en los profetas, en los Salmos y en el Nuevo Testamento. Es donde Dios no puede mentir. Entonces Él confirma cuando se cumple que ya fue dicho por el profeta Daniel, que ya el ángel se lo reveló, ahora tiene que cumplirse. Pero es tiempos. Como habla de la semana, en una semana una cosa, en otra, pero nosotros no sabemos a cuánto equivale una semana, ni a cuánto equivale la mitad de un tiempo, como también dice la Escritura. Entonces, dice, y el 32, y con lisonjas harán pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y los sabios del pueblo, dice, darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojos por día. Ahí vemos también el trabajo de los discípulos, cómo eran encarcelados, cómo le daban muerte a cuchillos, cómo vemos un trabajo en el tiempo donde se cumplió todo lo que está acá escrito. Dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a fuego en cautividad y despojo por días. Y en su caer, dice, serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y algunos de los sabios caerán para ser purgados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay tiempo. Estos son los que el Señor envía para hacer un trabajo de cambio, ¿no? Y dice que el Señor no los deja solos y que van a ser purgados y emblanquecidos. Tenemos en el Apocalipsis cuando ellos se lamentan la espera, ¿no? Se lamentan la espera en el lugar donde cuando parten, ¿no? Ellos como que están esperando mucho y les dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esperaremos acá? ¿Hasta cuándo? Todo está ordenado, la Escritura, para que nosotros no dudemos. Esto que van a hacer esto que habla que son los dice, y algunos de los sabios caerán para ser purgados
y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay tiempo. Estos son los que mueren por el Señor. Y van a un lugar donde ellos mismos dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor les habla y les dice, hasta que no se cumpla todo lo que la determinación de Él no va a hacer el fin, por decir de alguna manera. Y Él ahí les cambia de ropas, les pone túnicas nuevas para que sigan un tiempo más, porque ellos están ausentes y quieren estar de donde ellos vinieron, quieren volver a estar. Pero en la determinación de Dios es así. Entonces dice en el 36, y el rey hará a su voluntad y se ensoberbecerá. ¿Vieron este rey que yo les dije que creció tanto que sus brazos se extendieron a más lugar? Cuando crece, se refiere a que crece, se extendió el brazo y llegó a donde antes no llegaba, llegó más. Entonces, acá vuelve a hablar de este rey. Dice, y el rey hará a su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Dice, va a crecer tanto que va a ser por sobre todo Dios. Dice, y contra el Dios de los dioses hablará maravilla. O sea que este es el diablo mismo. Vamos a repasar y desmenuzar el texto para no equivocarnos. Dice, en el 37 era 36. Y el rey hará su voluntad. El rey es este que creció. Y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, que va a ser tan grande y va a ser, además de ser grande, va a creerse más que todo Dios. Que todo Dios, sabemos que el diablo es un Dios, los hijos que le siguen tienen escalafones. Sabemos eso, sabemos que tienen lugares donde ellos enseñan. La tierra está dividida por estos diablos, pero va a querer ser más grande que el mismo diablo. Que está acá, que estamos acá hablando. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y acá hace otra salvedad, acá hay coma, ¿no? Dice, y contra el Dios de los dioses. ¿Quién es el Dios de los dioses? Jehová. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. O sea que sabe que es el Dios de los dioses, pero en contra igual va a hablar maravillas. Miren qué cosa tan increíble esto, que Dios nos ayude a poder entender. Dice, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está determinación. Porque ya está todo determinado cómo van a suceder las cosas. Todo. Dice, y el Dios de sus padres no se cuidará, dice. Y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. O sea que iba a ser grande, muy grande, iba a tener mucho poder, se iba a ensoberbecer tanto, que ninguno de los que estuvieron anteriormente hizo lo que tiene que hacer o iba a hacer. Ahora estamos hablando de estos que va a acontecer y está aconteciendo ya desde un principio hace mucho tiempo. Nosotros hoy vamos teniendo como un orden, porque que dice acá, que Dios nos ayude a poder entender, ¿por qué dice y del Dios de sus padres no se cuidará? Porque los padres los habían enseñado a adorar
a estos dioses, a esto que es abominable para Dios. Los habían enseñado de una manera, pero buscaba mucho más. Buscaba mucho más, se extendió mucho más, se extendieron sus brazos, abarcó mucho más. Que no respetó a los otros dioses que eran estos, estamos hablando de los dioses caídos, el diablo, que enseñaba a los Baales, que enseñaba a Astarot, que enseñaba a Amón, sí, que enseñaba a todo lo que no era Dios, a todo lo que no era Jehová Dios. Este Dios los enseñaba cómo adorar, porque obedecía. Estos ángeles caídos lo enseñaban a adorar. Yo me presento como el dios Baal, yo me presento como el dios Mausín, yo me presento como el dios Astarot, y ustedes me tienen que honrar de esta manera y de esta manera y de esta manera. Fueron, Entonces iba a ser más soberbio que los padres que adoraban a un dios como el Mausín, como Astarot. Abarcaba mucho más, muchísimo más. Dice en el 37, y del Dios de sus padres no se cuidará. No le iba a tener miedo a ninguno. Iba a ser más grande que todos los que adoraban a todos esos otros dioses. Dice, y del Dios de sus padres no se cuidará, ni del amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, dice. Fíjense, porque sobre todo se engrandecerá. Dice, mas honrará en su lugar al Dios Mausín, que les nombré ahora, porque lo nombré porque yo ya sé de lo que estoy hablando, de lo que iba a hablar. Entonces dice que yo una vez les conté en una prédica, o les prediqué, que la tierra está repartida también por estos ángeles caídos, estos diablos. Cada uno tiene su escalafón, cada uno tiene su territorio. En ese territorio ellos enseñan a la gente que lo acepta a cómo adorarlos. Entonces ellos tienen en ese territorio cierta gente, o miles de gente que los siguen. En otro territorio hay otro, con otro nombre, y enseña todo lo que es abominación para Dios, para Jehová Dios. Que Él desde un principio manda al hombre a no creer en nada de esto. Y el hombre se dejó llevar por todos estos dioses ajenos. Entonces, dice en el 38, mas honrará en su lugar al Dios Mausín, Dios que sus padres no conocieron. Este Mausín era con otro escalafón más grande. Los padres de ellos practicaban con otros dioses, como ser los Baales o otro, para poner ejemplo, pero iba a no respetar el pacto de los padres, sino que iba a escalar más, y que iba a adorar a un Dios que ni siquiera los padres se quisieron adorar, porque son más peligrosos, son más bravos, piden más cosas, piden otras ofrendas. Entonces, dice en el 38, mas honrará en su lugar al Dios Mausín, Dios que sus padres no conocieron. Honrarálo, dice, con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Ahí podemos ver cómo todas las imágenes y todo lo que ha venido se honra y se da, y tiene mucho precio eso. ¿Y cuántas iglesias hay en construcciones de oro? De oro.
y dice que, bueno, más honrará en su lugar al dios Mausín, dios que sus padres no conocieron, honrarálo con oro y plata y piedras preciosas y con cosas de gran precio. Todo para honrarlo. Pero ¿de dónde sale todas esas cosas de gran precio si no salen de las ofrendas de la gente que está siendo engañada? Es así, es una cadena de cosas que se hacen con la gente. Entonces, en el 39 dice, y con el dios ajeno que no conocerá, hará a los baluartes de Mausín crecer en gloria y harálos enseñorear sobre muchos, y por interés repartirá la tierra. Todas estas son profecías. Este mismo que quiso lo que los padres no quisieron, no se animaban, lo honró. Y lo honró con más cosas todavía. Y él los enseñó, obviamente, cómo honrarlos. Pero a su vez dice que por interés iba a repartir la tierra. O sea que ellos estaban en un sector, pongámosle, el viejo continente. Y vinieron hasta el nuevo continente a imponer a estos baluartes y adorarlos con oro y plata. Cosas que los otros no hicieron, los hizo. Entonces dice que por conveniencia iba a repartir la tierra. Está hablando de estos dioses caídos que enseñan al hombre, a la mujer, a cómo adorarlos. Y ellos a su vez atesoran riquezas para honrar a este Mausín, un dios, que iba a hablar maravillas también del dios de los dioses. O sea, acá hay mucha cosa que nosotros, obviamente que nos cuesta entenderla muchas veces porque no podemos ver también lo que pasa del otro lado en el viejo continente, que hay promesas de todo lo que leí, hay cosas que corresponden a nosotros, pero también hay cosas que corresponden a ellos en el cumplimiento del tiempo, que ellos la deben de saber y predicar. Bueno, entonces dice que, miren todo lo que va a hacer, dice, y con el dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mauser crecer en gloria y harálos enseñorear sobre muchos. Y por interés, dice, repartirá la tierra. O sea que está todo determinado, todo lo que iba a suceder. Y fíjense en cómo la tierra fue repartida por estos baluartes. Porque acá predomina mucha variedad de dioses, porque para el que cree en la Maillá es una diosa, la Virgen Maillá, ¿o no? Para el que cree en la Iglesia Católica, bueno, los santos que han impuesto, los santos, los crucifijos, las iglesias que hicieron, que todo es en adoración de oro y de mucho potencial, de mucha riqueza, que no quiero nombrar gente que fue a verla y se quedó mal de tanto oro y plata que había ahí en los techos y en las paredes. Entonces se podía ayudar a mucha gente y con el capital que tienen, pero podría ayudar a muchos pobres. Sin embargo, no lo hacen porque, como les dije hoy, no hay herencia, porque no hay muerte, no hay herencia. El Señor murió como sumo pontífice y esto que tenía que acontecer, y hoy lo vemos como creció, esto se esparramó. Dice que por interés iba a repartir la tierra y de ahí unos adoran a unos, otros adoran a otros, otros adoran a los extraterrestres también, porque los mantienen en grupos separados. El que cree en una religión no busca en otro lado más que en la de ellos. Y así están como secuestrados en lugares.
alabando y honrando a un Dios desconocido para ellos, porque están obrando de otra manera, adorando a las imágenes, adorando esta abominación espantosa que al extenderse, por interés, dice, reparte la tierra, se extiende en su totalidad. Y esta abominación espantosa está en su totalidad, porque no hay lugar en el mundo donde no esté alguna religión con algo que Dios dice que no lo hagas, con alguna imagen o con alguna adoración, sea lo que sea. Esa es la abominación espantosa que se ha expandido. Pero ¿qué dice? Hablan después de todo esto que más o menos he aclarado, un poco engorroso porque es difícil, es muy difícil. Por eso le dice en el capítulo 24, y para terminar, dice: por cuanto vieres la abominación del asolamiento, ¿no la vemos? Que está en todo el mundo, en toda la tierra, que se extendió hasta nosotros, que somos los últimos. Esta abominación espantosa es lo que Dios no quiere, nunca la quiso, nunca. Entonces, para Dios es abominable las imágenes, y no reconocer al Dios que es por sobre todas las cosas, al Dios que venció al diablo. Eso es abominación. Y se extendió toda la tierra. Entonces dice, por tanto, dice, o sea que y será predicado este evangelio. Vamos en el orden cronológico. Después dice, por tanto, cuando vieres la abominación espantosa, que es esto justamente que quería explicarles de lo que está escrito y de lo que se trata. Es de las imágenes, de lo que Dios aborrece. No de ahora, de siempre. Y esto se ha instalado porque Él estaba dentro de la determinación de Dios que todo esto iba a acontecer. Por eso tenemos mucho material para no ser confundidos. Entonces dice, por tanto, dice, cuando viereis, obviamente que ellos no la iban a ver. Sus discípulos estaban con Él. Y hace 2000 años que murieron. O más o menos, no sé. Para poner un ejemplo, digo. No, dice, por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento. Nosotros estamos viendo la abominación del asolamiento porque dejaron solo a Dios, obedeciendo con ritos, con cultos y con toda adoración de oro y plata y diezmos y ofrendas a todo esto que ha crecido y ha contaminado el santuario del Dios de fortaleza. Entonces dice, por tanto, cuando vieres la abominación espantosa del asolamiento, la estamos entendiendo, la estamos viendo, la estamos razonando, porque dejaron solo al Cristo, porque hablan de Cristo pero no lo obedecen, entonces lo dejaron solo. Y la abominación espantosa se extendió, porque este que extendió sus brazos, que ya estaba determinado, dice que por conveniencia repartió la tierra, la repartió. Y así están, unos honran a uno, otros honran a otro, y otros a otro, y otro a otro, y vas a Europa, a España, y adoran a otro, a otra imagen. Y cuando recorría, por ejemplo, el apóstol Asia, estaba la reina, la diosa de los efesios, Diana, la gran diosa de los efesios. Honraban a estos dioses, a estos que estamos hablando, y todo así hasta nuestros días, hasta cuando el Señor venga, donde dice que nosotros estemos atentos, dice, que iba a ser predicado por testimonio el evangelio que Él predicó, el que trajo del cielo. Después dice, por tanto, dice, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee entienda. Si dice que estará, estará, como les decía hoy. Si a los hebreos les dijo que Elías
iba a venir nuevamente y ellos esperaban a un Elías y creían que Juan el Bautista era el Elías, o sea, el Señor mismo confirmó cuando muere Juan el Bautista, dijo, si esperaban, ellos esperaban al Elías porque él les había dicho, pero ellos esperaban tal cual el Elías era, pero no, vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías. Por eso el Señor, cuando muere Juan el Bautista, le dice, y si queréis saber más, dice, este es el Elías que estaba prometido que tenía que venir y vino. O sea, más confirmación que esa. Y si el mismo Jesús que confirmó a Juan el Bautista que vino con el espíritu de Elías, dice que Daniel, profeta, va a estar en el lugar santo, va a estar en el lugar santo. Después que se empiecen a cumplir todas estas cosas que nosotros hoy la estamos entendiendo. Cómo la tierra fue repartida, cómo fue avanzando todos estos baluartes, cómo empezaron a adorar a dioses que ni siquiera los padres de ellos adoraban. Adoraban, sí, pero con una enseñanza de repente más liviana. Pero venido el tiempo del cumplimiento, el diablo sabe que le queda poco tiempo y empieza a estragar más y más y más y más. Así que, y después dice, hoy se me fue un poco larga, pero quería no dejar nada suelto, sino que después dice, ¿no? Después de todo esto, dice lo que hemos leído en el principio, ¿no? Que después dice que va a venir días de mucha aflicción, cual nunca hubo. Dice en el 21, porque habrá entonces grande aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, dice, ni será, y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Y bueno, y ahí les dice, entonces si algunos dijere, aquí está el Cristo o allí, no creáis. ¿Qué es lo que nos dicen los hombres? ¿Qué es lo que nos dicen los pastores? ¿Qué es lo que nos dicen los sacerdotes? Que Dios está con ellos. Y el mismo Señor nos está diciendo que cuando empezáramos a ver todas estas cosas que iban a acontecer, nosotros no creamos. Más claro que esto, ¿qué puede ser? Así que, bueno, y va a ser un día de mucha aflicción, como les decía, porque cual nunca fue, dice. La luna se convertirá en sangre, dice. El sol no dará su lumbre. Eso no pasó nunca desde que Dios hizo al hombre en la tierra. Dice que va a ser día de aflicción, que era la palabra que no me salía hoy, que Aparicio me dijo, y es así. Todo esto va a acontecer, que ya empezó a acontecer, y que Dios nos ayude para que la gente que nos escucha por internet pueda salir de las iglesias, salir y buscar la hermandad, buscar la fraternidad que solo el evangelio que Jesucristo predicó lo puede hacer, y su Santo Espíritu que Él dejó. Así que Dios nos bendiga, hermanos. Será hasta el próximo domingo, si Él lo permite.